pasamos el día con la Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado, perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Y tanto amor, tanto amor. He sido perdonado. Y tanto amor. He sido perdonado. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar.
dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero, yo sé que muero sin ti, yo muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste, tú me libraste de la prueba, tú me libraste de la prueba, y tengo esa entrada en ti, y tengo esa entrada en ti, Dios. Yo tengo esa entrada en ti, yo tengo esa entrada en ti. Y en cuanto a mí, yo clamaré, Jehová me salvará, Él me ayudará, Jehová me salvará. Y tarde y mañana lo buscaré y estaré presente para Él, porque Él permanece fiel. Yo clamaré, lo buscaré, yo clamaré, lo buscaré, yo clamaré, lo buscaré, yo clamaré, lo buscaré. Si en cuanto a mí clamaré a Dios, Jehová me salvará. Aleluya, Muy aleluya. buenas tardes, te saludo con la paz de Cristo en este día miércoles 7 de enero del 2026
y acá recibiendo el año en la radio. Qué hermoso, porque si había algo que yo anhelaba era terminar el año culminando acá en la radio, ¿no? Con este trabajo que me encargué y me propuse hacer, ya van 2 años, y con este vamos por 3 y por los que Dios quiera. Y bueno, terminar el año acá y empezarlo también acá es una suma dicha y bendición para mi vida, porque cuando yo decidí hacer este programa y muchas otras cosas, ¿no?, que hago para la obra de Dios, ¿no? Lo hice desde un anhelo de que lo que uno tiene, ¿no?, que es a Dios, compartirlo con el prójimo, ¿no? Con aquel que por ahí no conoce o nunca nadie se le acercó a compartir una palabra de la Biblia, acercarse, ¿no? Y contarle de este Dios verdadero y fiel. Y el propósito es ese, ¿no? De este programa, es de que las personas, ¿no?, que nunca escucharon de Dios o nunca se atrevieron a entrar a una iglesia o agarrar una Biblia o opinar, ¿no?, o preguntarse de Dios. Bueno, este programa está hecho con ese propósito de que todos los miércoles, ¿no?, de 13 a 14, vos puedas escuchar un poquito, ¿no?, de Dios. Y bueno, arrancamos acá en un fragmento, y que Dios mucho te bendiga en esta hora, y vamos a arrancar este programa con una frase, una reflexión más que nada, ¿no? Y dice así: no se puede dar lo que no se tiene, no se puede. Si yo no intento, si no lucho por mis sueños, es imposible que yo te dé a ti fuerza, paz, alegría. No te puedo dar nada. Si todos estuviéramos enfocados en nuestros propios sueños, si cada uno se propusiera, ¿no?, a enfocarse en su sueño, en lograr metas, no habría lugar para la envidia, para la maldad, para el rencor, ni mucho menos para las enfermedades mentales. Bueno, vamos a reflexionar sobre eso y te dejo esta pequeña reflexión, ¿no?, de que ocuparnos en nosotros mismos, ¿no?, en esos sueños que por ahí quedaron archivados. Anda a buscarlos, fíjate en tu memoria y empezar a anotar, empezar a anotar lo que querés para este año, Yo ya lo hice en mi memoria, lo tengo que volcar en un cuaderno ahora, ¿no? Todo lo que quiero y lo que quiero lograr para este año 2026, siempre agarrándonos de la mano y de la ayuda de nuestro Dios, nuestro Padre, ¿no?, que siempre Él está para con nosotros, siendo el Padre bueno. Y bueno, en esta hora quería compartir, antes que nada, saludo a mis pastores, Gabriel Coria y Rebeca de Coria, y al pastor que el día de ayer estaba cumpliendo sus 50 años ya, y no los aparenta de 30, así que pastor, está bien bendecido. Bueno, alegre, ¿no?, y contenta por el lugar donde Dios me puso espiritualmente, porque ahí crecí, ahí nací, yo nací ahí. Mi mamá ya hace más de 40, no me voy a deschavar la edad, pero mi mamá ya está ahí, yo ya nací ahí, bueno, y firme ahí estoy, ¿no?, echando raíces espirituales, ¿no?, porque de eso se trata el Evangelio, de permanecer. Iglesia perfecta no hay en la tierra, y si encontrás una, no entres, porque el día que entras ya dejó de ser perfecta. Un chiste. Bueno, al menos yo si entro ya dejo de ser perfecta. Bueno, saludo al pastor Coria, que Dios mucho lo bendiga. Muy linda las enseñanzas de nuestro pastor, que siempre está sirviendo a la obra de Dios, y Dios los fortalezca, ¿no? Dios los fortalezca a nuestros pastores, ¿no? Cada uno debemos orar por nuestros pastores. Antes se utilizaba mucho
ay, voy para que el pastor me ore, o tocamos el teléfono, pastor ore, pero muchas veces no oramos por los pastores, y son ellos los que necesitan, en verdad, que nosotros oremos, que el pueblo se una y ora para cada uno, ¿no? Yo digo, si uno, ¿no?, haciendo 2 o 3 boludeces para Dios, ¿no?, se cansa, imagínate, ¿no? Uno se cansa, yo digo así, ¿no? Yo hago 2 o 3 cositas porque después tengo que encargarme de mi casa, de mis nenes, y se cansa uno, se cansa. Imagínese su pastor, usted que está escuchando, imagínese que tiene que estar las 24 horas pendiente de todas las tareas, primero de la iglesia, que es un trabajo duro llevar un pueblo y guiar un pueblo, ¿no? Hacia la perfección, hacia el camino de Dios, y que esté firme ese pueblo, ¿no? Que no se separe del amor de Cristo. Eso es algo muy difícil, pero en nuestra iglesia, ¿no?, lo que tenemos, que siempre está el amor de Cristo obrando, ¿no? Nuestros pastores muy humildes ellos, y así Dios los bendice, y como ya te digo, hay gente ya anciana que tiene sus años, y eso es muy importante en una iglesia, de que la semilla que se sembró crezca en buena tierra. Y esos son los frutos, cuando ves personas que están años en su iglesia y permaneciendo, es porque ahí está la verdadera comida, la verdadera comida espiritual. Bueno, ahora sí vamos a empezar, y yo quería leerles hoy en San Lucas 18, pero quería hacer esta pregunta, ¿no? Porque Jesús dijo una vez, ¿por qué me llamas bueno? Jesús lo dijo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Y después, respondiendo Jesús mismo, le dijo, bueno es Dios. Y a eso vamos a referirnos hoy, de la persona buena, ¿no? Nosotros equivocamos las cosas. Nosotros el problema está en cuando conocemos a alguien, ¿no? Inmediatamente le ponemos adjetivos calificativos, ¿no? Qué buena persona, qué amable. Bueno, todo lo que se te ocurra, pero una persona que lo llamó a Jesús, maestro bueno, y él le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es Dios, le dijo Jesús a esta persona. Y ahí vamos a desarrollar por qué, de dónde viene, por qué Jesús le dice, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Y qué podía decir Dios, ¿no? Que escudriña las mentes y los corazones. Si bien Jesús estaba y era carne, ¿no? Era Dios mismo. Y a Dios no se le escapa nada. Y a esta persona, cuando le dice maestro bueno, pero Jesús ya había entendido de que esta persona se acercaba con otro interés a él, no se acercaba con el interés genuino de fe, con el interés genuino de amor o de amar a Jesús, sino que se acercaba con un interés. Y vamos a verlo a través de la palabra, cómo se va esta persona, ¿no? Después que Jesús le responde, cómo esta persona luego cambia de opinión rápidamente. Vamos a San Lucas 18, en el verso 18 al 30. Y dice así, siempre que leemos la palabra en público, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y que nos guíe el Espíritu Santo. Y dice así: un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa.
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues será salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y en el siglo venidero la vida eterna. Qué tristeza lo que Dios revela en esta palabra, porque una persona rica le pregunta: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino? Y Jesús inmediatamente le dice, ¿no?, que vaya y deje todas sus riquezas. Ahora, ¿por qué una persona tiene que dejar sus riquezas que ha logrado en cuanto esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que dar a otros lo que a uno le costó? ¿Por qué uno tiene que procurar por otros si ellos mismos no quieren? ¿Por qué uno? Y esa es la palabra que yo quiero que entiendas hoy. Hay una línea muy finita en lo que uno ama, ¿no? Y la palabra de Dios nos revela que nosotros no podemos amar a dos personas a la vez, no podemos amar a dos señores. Y acá déjalo de lado al diablo, porque el diablo no tiene nada que ver. Acá es nuestra propia ambición, nuestro corazón y nuestra propia decisión. Yo creo que si este joven rico, en vez de hacerle esa pregunta a Jesús, se hubiese acercado y directamente seguido solamente a Cristo en su caminar, ni siquiera Jesús le hubiese dicho que vaya y entregue sus riquezas. Pero Jesús escudriña el corazón a lo más profundo, y él sabía de que el amor de esta persona eran las riquezas y que de ahí nadie lo iba a mover. Entonces, por eso este diálogo, y por eso Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo, y es Dios. Y entonces podemos decir que amar el dinero es amar el mundo, y amar a Dios y a tu prójimo es amar el cielo. No te olvides que la pregunta que le dijo este rico es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y inmediatamente Jesús le dijo, porque había algo en su corazón llamado amor a las riquezas. Y se fue triste, dice que se fue muy triste. Y entonces ahí es donde yo quiero que reflexionemos. No tiene nada de malo que tengas mucho dinero. No tiene nada de malo que el día de mañana tengas mucho dinero. Lo que sí tenés que saber hoy, ¿no? En ese tiempo Jesús caminaba en la tierra, pero hoy está en su reino, y es más difícil aún para nosotros creer, porque creemos en algo que no vemos. Por eso se llama fe. Por eso se llama fe, el camino de fe. Por eso Jesús si hoy lo traducimos, ¿no? En ese momento él estaba caminando en la tierra, pero si hoy lo llevamos, ¿no?, en la actualidad, no habría directamente salvación para la persona, porque
Si no, el día de hoy, si no veo, no creo, ¿no? Es como, es algo que si no choca la fe, ¿no? Si Dios no te encuentra en el camino y vos no tomás una decisión de fe, ¿no? Es muy difícil que alguien, o que yo estoy acá una hora, te pueda hacer entender, o que vos quieras convencer. Es feo usar la palabra, ¿no? Convencerte y demás, porque el camino de fe es un camino que uno decide y a través del amor. Pero muchas veces podemos estar años en la iglesia y no entender para qué es este camino. Este camino que Jesús hizo es para la salvación individual de cada uno. Por eso Él, a través de esta palabra, después refería, ¿no?, de que es difícil que un rico entre, pero es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Esas puertas que antes utilizaban antiguamente eran muy pequeñas, muy pequeñas. Y cuando Jesús le da un ejemplo, ¿cómo entras a un camello? Es como querer subir, qué sé yo, acá en Don Orione, un caballo al departamento, imposible. Entonces es difícil. ¿Por qué? Porque la persona, nosotros, nos adaptamos a este mundo, porque somos de este mundo, porque nacimos, porque vivimos y vamos a morir, pero nos agarramos tan fuerte de lo que se ve, en todo, ¿no? Lo que es tangible. Y el dinero mueve todo, y eso es verdad, no vamos a ser ignorantes, pero tenemos que saber que también dentro de lo que es este cuerpo, ¿no?, que tiene que comer, que tiene que alimentarse, que tiene que ser cuidado, que tiene que ser amado, hay un alma que tiene que salvarse, porque cuando uno muere, dice que el cuerpo va al polvo de donde vino y el espíritu vuelve a Dios. ¿Y qué es lo que va al sufrimiento eterno entonces? Tu alma, lo que sos vos, tu alma, lo que vos amás. Vos sabés que yo con mi trabajo, ¿no?, para los que saben, yo cuido a adultos mayores, ¿no?, gente de la tercera edad, y vos pudiste haber llevado una vida intachable, pero cuando llegás a cierta edad y te agarra esa demencia, ¿no?, esa pérdida de memoria, que los abuelos empiezan a volverse como bebés, que les tenés que dar de comer. En tantos años que yo trabajé de esta forma, me he dado cuenta de que las emociones quedan guardadas para siempre en la memoria de uno. Y el abuelo o la abuela que pierde esa memoria empieza a hablar. Muchos pueden decir empezó a delirar o como quieras llamarlo, pero ellos van a un recuerdo de una emoción vivida y empiezan a hablar. Y si ellos fueron abusados de niños o por alguien, empiezan a hablar de eso. Y empiezan a hablar y vos los quedás escuchando y a veces te rompe el corazón escuchar a abuelas decir, no me toques, no me pegues. Y vos te das cuenta que esa abuela se perdió y se fue a una emoción, a un momento vivido de su vida. Y así somos nosotros. Así es el alma que se tiene que salvar. Por eso Dios vino en presencia. Él bajó en un cuerpo para sufrir y para que nosotros no vayamos a la condenación eterna, sino que tengamos el camino al acceder a la vida eterna que Él nos da gratuitamente. Por eso cuando este joven le preguntó, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno lo llamó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué llamamos bueno a las cosas que no son? ¿Por qué llamamos bueno al dinero? ¿Por qué llamamos bueno? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra intención?
Ahora, hacete esta pregunta. Si hoy o mañana, hoy mismo, ¿no? Tendrías el suficiente dinero para hacer lo que quieras. Yo, ¿no? Te cuento. Si yo tuviese, ahora salgo de acá y sé que voy a tener suficiente dinero para toda mi vida y para hacer lo que quiera, en mi mente no está correr a la presencia de Dios y arrodillarme. En mi mente no está correr a un prójimo y decirle qué te hace falta. En mi mente están muchas cosas vanas. Muchas cosas vanas. Y te puedo, enumerar una, qué sé yo, iría a correr a un centro de estética, por ejemplo. Las mujeres somos, bueno, al menos yo soy coqueta. Y así te puedo enumerar un montón de cosas. ¿Para qué? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué llamas bueno? ¿A quién llamas bueno? Bueno, hay uno solo y ese es Dios. Te dejo con esta reflexión, porque lo que hay que salvar es el alma. Lo que hay que salvar es el alma. Y si tenemos que llamar bueno, ese es a Dios, ese es a Jesús, porque vino a dar su vida. Vino a dar su vida para que hoy nosotros entendamos que el día de mañana, que partamos de esta tierra, vamos a encontrarnos en un lugar llamado cielo, ¿no? Para el que cree. Y quiero retocar el verso 30, que dice que no haya recibido mucho más en este tiempo. Imagínate que Jesús le hablaba hace siglos, 2000 años atrás a esta persona. Y le dice a sus discípulos, ¿no? Que dejando todo, no hay quien lo reciba en este tiempo más, y aún en el siglo venidero la vida eterna. O sea que estos discípulos ya están gozando de esa vida. Ellos ya están gozando de esa eternidad. Nos queda a nosotros guiarnos a través de la palabra y reflexionar en la vida de Cristo y de estos discípulos que Él escogió para que nosotros sigamos ejemplo. Hoy en día está muy, muy vendido, ¿no? Lo que es el Evangelio está muy, comercializado, esa es la palabra. Y por eso muchos desfallecen de la fe, porque no creen en la obra redentora, porque le están mostrando, ¿no? Un billete, le están mostrando una fe artificial. Y la fe que Dios quiere es que dejes todo, porque esto todo, lo que vemos, un día se va a terminar, pero hay algo que va a seguir para siempre, que es nuestra alma, y esa es eterna. Y por último, sí, tengo tiempo. Bueno, vamos a leer San Lucas 19 y vamos a ver, ¿no? También que el que alguien te predique o tenga una iglesia grande, exitosa, no significa que tenga la vida eterna. Por empezar, ya Dios dijo en la palabra de que el reino de los cielos, Él se lo dio ¿a quién? A los niños. Dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Muchas veces menospreciamos a los niños, y son a los que más tenemos que acercarnos, porque de ellos es el reino de los cielos. Como trates a un niño, es donde vos quieres estar, y de ellos es el reino de los cielos. Hay que respetar a los niños. Y también hay algo también que Dios quiere representar diciendo, es de los niños, que los niños no tienen maldad. A un niño vos lo podés ofender y en 3 horas te está hablando otra vez, porque no hay maldad, no hay rencor, no hay odio, hay un alma pura, un corazón puro. Entonces eso es lo que Dios quiere, un corazón puro, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces no hay nadie que diga, este va al cielo, este no, yo voy al cielo, y siempre todos los días buscando el rostro de Dios
y muriendo a la carne, muriendo siempre a los deseos ternales. A los deseos, no a las ganas de trabajar. Levántate todos los días, papá, a laburar, porque nadie te va a traer la comida a tu mesa, Porque una cosa es ser haragán y otra cosa es que ya pasar a lo otro, como este joven rico, ¿no? Amar a las riquezas. Y trabajando, ¿no? Porque dice la palabra misma dice, el que no trabaje, que no coma. Así que vamos a poner todo en orden también, porque muchas veces las palabras usadas fuera de lo que es el texto original se puede malinterpretar, y por eso siempre es bueno, ¿no? Recalcar un poco, ¿no? Dios te manda, ¿no? A no amar a las riquezas, porque en cierto orden, ¿no? O desorden, amar a las riquezas te puede llevar a tu misma perdición. Seguimos a Dios con riquezas o sin ella, la fe siempre puesta y los ojos y la mirada siempre puesta en el eterno. Vamos a San Lucas 19, del verso 45 al 48, y mira lo que te dice la palabra de Dios. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Por eso te decía, ¿no? De que porque te pases las 24 horas, ¿no?, en un templo, no quiere decir que tenés el cielo ganado. Mira que Jesús, entrando en el templo, dice que empezó a echar afuera a todos, porque todos tenían un corazón lleno de avaricia, querían hacer dinero a través de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús reunía cantidades, millones de gente que lo seguía. Él caminaba, las personas se enteraban que él iba a pasar por cierta ciudad y venían de todas partes. Y ya estaban las personas ahí que tenían un interés no económico, monetario, queriendo lucrar a través de la fe de los demás. Y dice que entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a todos, a los que vendían, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Es necesario que siempre miremos, ¿no?, a qué lugar entramos para que nos guíen, ¿no? Porque esa persona, ese pastor, ¿no?, ese líder que a vos te va a guiar, no solo te va a enseñar, sino que te va a transmitir una unción. Y si esa unción no viene del cielo, lamentablemente vas a estar más atado que el mismo diablo. Por eso es necesario que vos tengas una Biblia y que la leas y que la uses, para que cuando alguien quiera venir, ¿no?, a confundirte, vos puedas estar siempre despierto y abiertos tus oídos espirituales de lo que en verdad Dios vino a hacer a la tierra. ¿Cómo vino Dios a la tierra? ¿A qué? A morir, a resucitar y a salvarnos de la muerte eterna, a salvarnos y a darnos vida en abundancia acá y también en el siglo venidero, decía Jesús a sus discípulos. Todo tiene que tener un equilibrio, todo tiene que tener un balance en tu vida. Tanto tenés que buscar a Dios primeramente, que Él fortalezca tu espíritu. Cuando tu espíritu se empieza a fortalecer, cuando tu espíritu empieza a comer de lo que es espiritual, de lo que es de Dios, tu alma empieza a fortalecerse. Tu alma empieza a fortalecerse en el espíritu y tu alma empieza a cobrar paz, vas a tener alegría, vas a saber cómo afrontar cada día con cada decisión que tengas que tomar,
cómo manejarte. También hasta incluso cómo comer. Muchas veces descuidamos el cuerpo. Y es muy importante tener el físico, el cuerpo entero y bien cuidado. Vos fíjate que hoy las personas se preocupan porque aumenta la carne. Y si vamos a Génesis, cuando Dios le dijo al hombre, comerás de todo fruto, frutos le dijo, árboles. Le mencionó frutos, árboles. Y nosotros preocupándonos porque aumenta la carne. O sea, siempre vamos en contra de lo que dice la palabra. Hay gente que no puede comer, que no puede vivir si no come un churrasco, alimentate bien. No está mal que lo hagas, pero todo tiene que tener un equilibrio y un balance. Nosotros somos el 90% agua. Nuestro cuerpo puede existir solamente bebiendo agua. Y nosotros nos preocupamos de que por qué aumenta esto y lo otro. Que Dios nos dé sabiduría también, ¿no? En cómo guiarnos en la alimentación de nuestro cuerpo para estar saludables. Más que nada porque hay seres queridos que nos necesitan. Yo como mamá, mis nenes me necesitan, son muy chiquitos, ¿no? Nosotros debemos de cuidar nuestra salud. Si vos sabes que la sal te hace mal, ¿para qué comes? Si vos sabes que un trozo de fiambre te hace mal, ¿para qué comes? Pedile a Dios que te sacie, que te saque todo, ¿no? Esa ansiedad, porque muchas veces comemos por ansiedad, ni siquiera comemos porque tenemos hambre, comemos por ansiedad, porque estamos ansiosos del porvenir, del que va a pasar mañana. Echamos todas las cargas a Cristo y Él tiene cuidado de cada uno. Por eso te digo que todos los días es bueno buscar a Dios, que lo primero que puedas hacer es decirle gracias a Dios porque abriste los ojos. Y de pedirle que te dé fuerza para que el día sea agradable, para que el día puedas saber sobrellevar, para que puedas ir a trabajar y que no te falten fuerzas cuando hayas acabado de trabajar, para que te guarde a tu salida, a tu entrada, y así mismo cuando te acostás y así mismo cuando te levantas. Para terminar, quiero leer en Romanos 8, y yo le puse el título No redimas la carne. No redimas la carne. Y rápidamente vamos a Romanos. Y Romanos 8 es un capítulo, ¿no? Que yo lo leía permanentemente, ¿no? Hace un tiempo atrás. Hace 2 años atrás lo leía y yo no podía entender y lo leía una y otra vez, porque créeme que cuando vos no entendés algo que está escrito en la Biblia y Dios quiere que lo entiendas, Él se va a encargar mediante las personas, no los pastores, quienes te tienen que enseñar a que lo entiendas. Hoy mismo, ¿no? Si vos querés, mira, me atrevo a decirte, si hoy mismo vos querés salir de las malditas drogas, los podés hacer. Hoy mismo, si te propones, lo podés hacer. Y vos me vas a decir, esta está loca, porque sí, tenés que hacer un tratamiento. Yo sé que el cuerpo tiene que desintoxicarse y muchas otras cosas más que me digas. Pero hoy, si lo querés, lo podés lograr. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero yo quiero que vos leas Romanos 8, porque hablábamos, ¿no? De que este joven rico le preguntaba a Jesús, ¿no? ¿De qué debo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿no? Una cosa nos has dejado. No le dijo con estas palabras, no, el amor al dinero. Le dijo, ve y vende tus cosas y dale a los pobres. Se ve que tenía mucho oro esta persona, muchas posesiones. Y se fue triste este joven. Se fue triste. Se dio la vuelta y se fue. Fue difícil para él despegarse del amor
al dinero. Pero mirá lo que dice la palabra, ¿no? Porque Romanos 8 habla de nuestro espíritu, ¿no? Y voy a leerte partes, no te voy a leer todo porque es muy largo, pero te voy a leer las partes más importantes. Ahí, incluso si hoy estás en tristeza, en depresión, escucha esta palabra y si tenés una Biblia, léela todos los días hasta que las cadenas en tu vida espiritual se rompan. Y dice así: Viviendo en el Espíritu es el título. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo, mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que el Espíritu de Dios, esa fuerza que tenés adentro, que vos no sabés, esa fuerza hoy te puede hacer entender y salir de la situación crítica de la que hoy te puedas encontrar. Porque nosotros, por nuestros pensamientos y nuestra fuerza corporal o mental, no lo podemos hacer. Pero mediante el Espíritu de Dios sí, y todos tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios, fuimos del polvo, pero Él sopló vida en abundancia sobre nosotros, y cuando Él sopló su Espíritu de vida. Seguimos en el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Eso es lo que se suscita en la vida social y global, ¿no? Como ser hoy en día, en la actualidad, lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela, ¿eh? La creación está llamando a una liberación total. Así como nosotros fuimos liberados de la muerte para pasar a vida eterna, la creación también, ¿eh? Y todos estos acontecimientos, ¿no?, que están pasando globalmente, es todo puesto en manos de Dios y permitido por Él, porque la creación, el mundo entero va a ver también a través, ¿no?, de las catástrofes naturales, van a verse todo el dolor que el hombre causó a la humanidad, liderando y usando mal los recursos naturales, porque no hay otra cosa que la maldad que hay en la naturaleza fue por el hombre mismo. Por eso te decía, el amor a las riquezas, el amor que el hombre tuvo a las riquezas, de explotar recursos naturales que hoy en día lamentablemente lo vamos a padecer, y si vas al Apocalipsis vas a ver que todo está ahí y todo se encuentra bajo el control de Dios. Pero yo quiero seguir en Romanos 8 y dice el verso 25: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que tu espíritu mismo, ese espíritu que Dios puso en vos, la vida misma, el soplo, el aliento de vida, el poder de Él que sopló en vos, en el hombre, ¿no?, cuando lo creó, ese espíritu intercede aún, ¿no?,
en el dolor, en la angustia, cuando vos estás triste, ¿no? Hay personas que a veces lo expresan y dicen, Dios, ayúdame, ¿no? Uno les escucha. Y ese es el Espíritu que intercede. Hacele caso, porque si hoy estás en la aflicción es el mejor momento en el que vos podés interceder y pedirle a Dios que te saque de donde sea, de donde quiera salir. Ahora el verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo lo que se te ocurre, la salud, la economía, todo está puesto delante de los ojos de Dios. Pedile un camino, una guía para que Él pueda abrirte puertas y pueda cerrarte otras. Porque muchas veces abrimos puertas que son para nuestra vida la perdición. Por eso Dios refería, ¿por qué me llamas bueno? Nosotros a veces enseguida damos calificativo a la persona por cómo se ve, por cómo habla. No, cerrá puertas para tu bienestar, ¿eh? Muchas personas se duelen muchas veces por comentarios de otros. Cerrá puertas. Si a vos te entristece y te vuelve y te pone en depresión escuchar a personas, y si lastimosamente las tenés que escuchar porque todos los días vas a trabajar y esa persona está ahí o vive con vos o lo que fuera, hacé cosas, ¿no? Hacé oído sordo. Ponete música, ponete un auricular, no la escuches los comentarios, porque si te va a afectar, cerrá puertas para tu bienestar y abrile las puertas a Cristo. Y mirá lo que dice también Romanos 8, verso 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te dejo con esta palabra para que vos hoy reflexiones. ¿Quién es tu Señor? ¿Las riquezas o Cristo? Si es Cristo, vas por un buen camino. Y espero que esa sea la decisión que hoy tomes, de seguir a Cristo para que entiendas, ¿no? De que tenés que primero salvarse uno, ¿no? Y después llevar a nuestros seres queridos a este camino de salvación. Te bendigo, papá, te bendigo, mamá, te bendigo, abuelo, te bendigo, joven, te bendigo, niño, y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, Dios mediante, en este tu programa, Un Fragmento. Que Dios mucho te bendiga. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tu amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido